Hace 8 días estudiamos Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Entendimos varias cosas, hicimos una introducción al libro de los Romanos. Además de eso, entendimos cuál es el marco sobre el cual se sitúa ese libro, vimos el contexto, entendimos quién es el autor, entendimos cuál era el contexto de la ciudad de Roma en los tiempos en los que se escribió la carta. Sabemos que la escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto a una audiencia que él no conocía y a una iglesia que él no conocía, y terminamos en un punto clave en el que el apóstol en el versículo 16 y 17 de Romanos dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es justicia, es poder de Dios, pero habló de la justicia y introdujo un tema que se va a convertir en el tema central del desarrollo de toda la carta. Y por eso quiero que hoy, entrando a nuestra segunda clase, estudiemos Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 18 hasta el 32. Vimos del 1 al 17 en nuestra clase anterior, y el título específico de esta segunda clase se llama Los paganos necesitan el evangelio. Yo les había anticipado que hoy vamos a tratar de cubrir desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, pero es imposible. El documento lo terminé, el documento me salió de más o menos 15 páginas, por lo que va a ser improbable enseñarlo en tan corto tiempo. De manera que lo vamos a partir en dos. Vamos a ver la primera parte hoy del 1:18 al 32 y vamos a ver Romanos 2 al 3:20 en la siguiente clase, donde veremos dos temas supremamente importantes, que es: los religiosos necesitan el evangelio y todos necesitamos el evangelio. En otras palabras, la clase de hoy, la clase de la próxima semana o de la próxima vez que nos veamos, va a estar dentro del marco de un bloque que se llama Todos necesitamos el evangelio. Y el apóstol Pablo, en la última parte de los versículos que vimos la semana pasada, nos dejó una pregunta importante: ¿por qué vivimos por fe? Él dijo: el justo por la fe vivirá. Y quiero entonces leerte lo siguiente. Pablo escribía en Romanos 1:18 a 3:20 para demostrar que nosotros no podemos ganar, alcanzar o merecer la justicia de Dios por nuestros propios medios. Este importante fragmento de la Escritura es el oscuro fondo sobre el cual el evangelio brilla con tanta intensidad. Y escucha esto: aquel que no comprende su humanidad nunca podrá reconocer la necesidad de un Salvador. Aquel que no reconoce su humanidad, que no sabe quién es, que no entiende su condición humana, jamás podrá reconocer la necesidad de un Salvador. Es por eso que toda la introducción de Pablo se centra en mostrarnos quiénes somos nosotros, cuál es la condición del ser humano, para posteriormente presentarnos el diamante o la perla preciosa que es el evangelio, que son las buenas noticias de Jesucristo. Los paganos necesitan el evangelio. Romanos 1:18 al 32, leemos de la versión El Mensaje y dice así: ignorar a Dios conduce a una espiral descendente. Ese es el título que le da el autor de El Mensaje a este fragmento que vamos a leer. Te lo vuelvo a repetir: ignorar a Dios conduce a una espiral descendente. Y dice así: pero la ira y el disgusto de Dios se manifiestan mientras los actos de la desconfianza, las malas acciones y las mentiras de la humanidad se acumulan sobre el velo que las personas tratan de poner sobre la verdad. Pero la realidad básica de Dios es muy clara. Abran sus ojos y la verán. Al mirar detenidamente y meditar en la creación de Dios, las personas siempre han podido ver lo que sus ojos a simple vista no logran ver: poder eterno, por ejemplo, y el misterio de su divinidad. Así que nadie tiene una buena excusa. Lo que sucedió fue esto: las personas conocían perfectamente bien a Dios, pero cuando no lo trataron como Dios, al rehusarse a adorarlo, ellos se redujeron a sí mismos, entrando en confusión y tonterías, de manera que ya no había ni sentido ni dirección alguna en sus vidas. Ellos pretendían saberlo todo, pero en realidad eran analfabetos en cuanto a la vida. Cambiaron la gloria de Dios, quien sostiene al mundo entero en sus manos, por baratas figuritas que pueden comprarse en cualquier tienda del camino. 24. Así que Dios, de hecho, dijo: si eso es lo que quieren, eso es lo que obtendrán. Dios es justo, ¿verdad? Si eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Entonces, pasó poco tiempo para que ellos estuvieran viviendo en una pocilga, manchados con suciedad,
sucios por dentro y por fuera. Y todo esto porque cambiaron la verdad de Dios por un falso Dios y adoraron al Dios que ellos crearon en lugar de adorar al Dios que los creó a ellos. El Dios al que nosotros bendecimos, el Dios que nos bendice a nosotros. Oh sí, me imagino a Pablo escribiendo bien emocionado desde Corinto. Dice así, el 26, la situación empeoró. Dígale al de al lado, se puso peor. Ya empecé a predicar, no voy a predicar, estoy enseñando. Rehusándose a conocer a Dios, ellos pronto no supieron más cómo comportarse como humanos tampoco. Las mujeres no sabían cómo ser mujeres, los hombres no sabían cómo ser hombres. Confundidos sexualmente, ellos abusaron y se contaminaron unos a otros, mujer con mujer, hombre con hombre, pura lujuria, nada de amor. Luego pagaron por esto, pagaron por esto, vacíos de Dios y de amor, miserables, sin Dios y sin amor. Hermosa traducción del mensaje, 28 al 32 dice, debido a que ellos no se molestaron en reconocer a Dios, Dios dejó de molestarlos a ellos y les dio rienda suelta. Entonces, todo el infierno se desató. Maldad desenfrenada, ambición y avaricia, y puñaladas vacías, viciadas por la espalda. Ellos hicieron de la vida el infierno en la tierra con su envidia, asesinatos sin sentido, pleitos, disensiones y engaños. Mírenlos, malvados de espíritu, venenosos, con lenguas que blasfeman en contra de Dios, matones, arrogantes, charlatanes, fanfarrones. Inventan toda clase de estrategias para destrozar vidas. Hunden a sus padres cuando estos se atraviesan en sus caminos, estúpidos, escurridizos, crueles, de sangre fría. Y no es como si no supieran algo mejor que hacer. Ellos saben perfectamente que están escupiendo en la cara de Dios y no les importa. Pero aún entregan premios a aquellos que son mejores en hacer lo malo. No me dijeron y no les tocó leerme a mí. Tremendo, ¿verdad? Qué tremenda traducción. La ira se revela. Romanos 1, 18. La ira se revela. Te lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra por qué que encontramos en el versículo 18 es un conector de la idea anterior. Tenemos que entender que viene de los versículos 16 y 17 donde Pablo estaba diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y posteriormente dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero Pablo nos estaba diciendo la justicia de Dios se revela, pero después dice la ira de Dios se revela. Entonces aquí Pablo, conectando con la idea anterior y mostrándonos que lo que está hablando viene de una importante realidad, y es que no podemos entender la justicia de Dios si no comprendemos la ira de Dios, e introduce ese concepto. Él dice: porque la ira de Dios se revela. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir en este sentido? Que el evangelio, las buenas noticias, tienen sentido, cobran sentido si conocemos y entendemos la ira de Dios. La ira es el telón de fondo sobre el cual resalta el evangelio y sobre el cual resalta la justicia de Dios. Ahora, si tú y yo no creemos en la ira de Dios, el mensaje del evangelio se hace irrelevante. Entre otras, por eso es que muchas iglesias están predicando un evangelio de prosperidad, porque tratan de seducir a la gente es con que tengan más, pero no muestran la realidad del evangelio, y es que Cristo no murió para darte más, Cristo murió para salvarte de la muerte eterna. Es muy distinto. Entonces tenemos que comprender la condición del hombre y comprender la ira de Dios para poder comprender todo el marco del evangelio. Dos preguntas podemos hacernos acerca de este pasaje o a partir de este pasaje. La primera que yo me hago es: ¿por qué se revela esta ira? ¿Por qué se está revelando la ira de Dios? O sea, a mí me llama la atención entender que Pablo está introduciendo un concepto y yo me pregunto: wow, ¿por qué se revela la ira de Dios? Y no solo por qué, sino en qué forma se está revelando esa ira de Dios. Pues toda esa respuesta la vamos a ver en el día de hoy en el resto del capítulo 1. Y quiero empezar por un tema importantísimo, y es deteniendo el avance de la verdad. Romanos 1 del 18 al 20, recuerda que vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo. En el pasaje anterior hay dos conceptos muy importantes que explican el porqué de la ira de Dios.
Estos dos conceptos, los leíste y te los resalté, son la injusticia y la impiedad. Son dos conceptos muy importantes dentro de nuestra teología que tú necesitas comprender y entender qué significan. Yo te voy a explicar qué quieren decir la injusticia y la impiedad. Si no lo sabes, la impiedad y la injusticia son aquellos elementos y factores dentro del comportamiento humano que provocan la ira de Dios. Pero ¿qué son la injusticia y la piedad? La impiedad ahorita las vamos a definir en mejor detalle, o las vamos a ver reflejadas en la Escritura en mejor detalle, pero quiero decirte que la impiedad es la destrucción de la relación vertical del hombre con Dios. Esto es importante que lo entendamos. La impiedad es la destrucción de la relación del hombre con Dios. Una persona impía es una persona que ha destruido por completo la relación vertical con Dios, mientras que una persona injusta es una persona que ha destruido la relación horizontal de unos con otros. Si tú recuerdas en Mateo 22, 37, los fariseos, los intérpretes de la ley y los escribas vienen a Jesús y le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice que toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: ama al Señor tu Dios, relación vertical, y a tu prójimo como a ti mismo, relación horizontal. ¿Por qué tiene Dios ira? Porque su mayor mandamiento, que es amarlo a Él y amar a los demás, fue quebrantado por medio de la impiedad, que quebró la relación vertical con Dios, y la injusticia, que quebró la relación horizontal con Dios. Pablo está estableciendo el fundamento del Evangelio. Está diciendo: los seres humanos violaron la impiedad, violaron la injusticia, dañaron los máximos mandamientos de Dios. Por cierto, recuerda que en la cruz, vertical y horizontal, se restaura la condición del ser humano y la relación con Dios, pero a eso llegaremos mucho más adelante. No me puedo emocionar porque arranco a predicar. Entonces dice así, Romanos 1, 19 al 20, y seguimos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es importantísimo, porque lo que el apóstol está diciendo es: no hay nadie que tenga excusa, no hay nadie que pueda excusarse, porque lo que se conoce de Dios, del Dios invisible, se hizo manifiesto desde y a través de la creación, es lo que está diciendo Pablo. Conocemos a Dios desde el principio de la creación, a través de la creación. La creación misma está manifestando la grandeza de su Creador, es un reflejo de la grandeza de su Creador. Al ver la creación, lo que está diciendo Pablo es que nosotros podemos entender a nuestro Creador, ¿no? Pues nosotros podemos ver la grandeza y la majestuosidad y entenderlo por medio de las cosas hechas desde el principio. Entonces hablemos un poco de esa impiedad o de esa destrucción vertical de la que te hablé ahorita. Y para eso necesitamos comprender algo fundamental, y es que tú y yo y todos los seres humanos, sin importar nuestra condición, nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones, adoramos algo. Todos, absolutamente todos nosotros adoramos algo. Hemos sido creados para adorar. Somos seres creados para adorar, para rendir adoración. Y lo que está diciendo Pablo en el versículo 21 es lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, ya está claro que lo conocimos como por medio de la creación, que es por medio de lo cual los atributos invisibles de Dios son revelados. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, desagradecidos, está diciendo Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es tremendo, porque lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo ignoramos la posición de Dios como creador y como gobernador legítimo del universo, nos estamos haciendo a nosotros mismos impostores y estafadores. Cuando tú dices que no hay un creador, tú estás tomando el lugar del creador. Cuando tú dices que no hay un gobernante del universo, tú estás tomando el lugar del gobernante del universo. En otras palabras, tú eres un impostor y un estafador, porque tú y yo no tuvimos nada que ver, absolutamente nada que ver con el momento de la creación. Tomamos lo que Dios ha hecho y lo hacemos pasar como nuestro, como si nos perteneciera. Nos declaramos independientes de nuestro creador y autosuficientes. Y esto, de acuerdo con Pablo, también nos hace
desagradecidos. Esto es un acto de desagradecimiento, no agradecer al Creador por lo que Él nos ha dado. Ahora, esto no implica que al no reconocer a Dios dejemos de adorar, porque a veces creemos que los que adoran son los que creen en Dios, pero Pablo está claramente estableciendo que no reconocer a Dios como Creador y como Gobernador no implica que tú y yo no adoremos. Es peor aún lo que sucede, porque cambiamos el objeto de nuestra adoración. En otras palabras, dejamos de adorar a Dios, el Creador de los cielos y la tierra y el Rey del universo, y pasamos a adorar la creación. Empezamos a adorar las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Dice aquí Pablo en Romanos 1 del 22 al 23, profesando ser sabios, o sea, creyendo ser sabios, diciendo ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me salté el 24 de manera intencional, no creas que no te lo voy a hacer dentro del ejercicio del estudio, ahorita llegaremos allá, porque este es el que tiene la idea central de lo que te estoy diciendo, y es que los seres humanos no solo no reconocimos a Dios, sino que en lugar de adorarlo a Él decidimos adorar cosas creadas y hechas por nuestras propias manos. Y eso Pablo lo llama necio. Dice que esa es una persona que es necia. La pregunta es, ¿por qué necia? Si te acuerdas en el versículo 22, dice acá, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué necios? La pregunta es, ¿por qué necios? ¿Qué tiene que ver esto con ser necios? Bueno, es sencillo. La conclusión mía es esta: si no existe un Dios, no hay lugar alguno en donde podamos adjudicar autoridad para declarar absolutos morales. Un absoluto moral es un absoluto moral. Es algo que sencillamente está establecido como bueno o como malo. Punto. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Esa es la moralidad del ser humano. Las 4 preguntas más importantes que nos hacemos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, ¿cuáles son? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué va a pasar cuando muera? Y mientras estoy en esta tierra, ¿cómo se supone que me debo comportar? ¿Qué está bien y qué está mal? En otras palabras, origen, propósito, destino y moralidad. Son las 4 preguntas más importantes que nos hacemos los seres humanos. Frente a la moralidad, cuando no reconocemos un Dios, tenemos un problema. Porque si tú no reconoces a Dios, estás diciendo que la moralidad la podemos establecer tú y yo. Tú puedes decir lo que está bien, tú puedes decir lo que está bien, tú puedes decir lo que está mal, todo es relativo, todo depende. Votemos, hagamos una democracia y decidamos cómo debemos vivir, porque no hay quien establezca esos absolutos morales. Si no reconocemos a Dios, ¿cuál es nuestro origen? De pronto puedes ir al zoológico para averiguarlo. Si no reconocemos a Dios, ¿cuál es nuestro propósito? Pues no importa porque no fui creado, soy un accidente, en otras palabras no tengo propósito. Si dejo de existir no pasa nada. ¿Y cuál es nuestro destino eterno? Pues seguramente el día de mañana, dependiendo de cómo me comporte, ser un gusano o una lombriz, porque no reconozco al Creador si no le adjudico autoridad a las cosas creadas. Entonces, si yo digo que no existe un Dios, yo estoy diciendo que no hay moralidad, que todo es relativo, y eso nos vuelve arrogantes, porque al decir esto está bien o esto está mal, porque yo lo digo, estamos tomando el lugar que a Dios le corresponde, y eso Pablo lo llama una persona necia. Entonces, vamos a ir recapitulando rápidamente. Hemos entendido primeramente que la ira de Dios se manifestó porque en los hombres hubo impiedad, que es la destrucción de la relación vertical, e injusticia, que es la destrucción de la relación horizontal, y conociendo a Dios, aún por medio de la creación, decidimos no adorarlo como Dios, no reconocerlo como Dios ni como gobernante del universo, y decidimos tomar su lugar estableciendo nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto según nuestros propios parámetros. Al suceder eso, dice la Biblia que la ira nos entrega a algo. O sea, esa ira de Dios nos entrega a algo. Dice que Dios nos entregó a algo como consecuencia de esa ira. Y es la justicia de Dios también manifestada, porque mira lo que dice el 24, que ahorita me lo había saltado de manera intencional. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí es importante que definamos una palabra.
la palabra concupiscencia, que es una palabra que no solamente aparece en el libro de Romanos, sino que aparece a lo largo y ancho de las Escrituras. Y la concupiscencia, esa palabra es una palabra griega que viene del griego epitumía o epitumía, si lo quieres decir de esa forma, que se ve en el versículo 24 y significa literalmente un deseo excesivo. Una concupiscencia es un deseo excesivo, un deseo desmedido, un deseo que te controla. Yo no sé si alguna vez tú has sentido un deseo que te controla, pero creo que si te digo, tienes una concupiscencia por tomar Coca-Cola, tú dices, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero si yo te digo, tienes un deseo excesivo por tomar Coca-Cola, es un deseo desmedido, es algo que te gobierna, que te controla, un deseo excesivo por fumar, un deseo excesivo por el sexo, un deseo excesivo por el dinero. Y encontré algo importantísimo dentro del estudio que hice de este libro y de las palabras en su contexto original y en su gramática original, y es que no necesariamente la concupiscencia es un deseo de algo malo. Puede ser el deseo de algo bueno en exceso. Es más, muchas veces desear cosas buenas en exceso hace que nuestra conducta sea incorrecta y que el resultado sea incorrecto. Es el mal uso de las cosas buenas que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, en resumen, la ira de Dios consiste en darnos todo lo que deseamos demasiado. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, dice, como ustedes deseaban demasiado tantas cosas, como tenían deseos excesivos de tener tantas cosas, entonces Dios, que no tiene problema porque nos dio la oportunidad de escoger, dice, ok, tú quieres no reconocerme a mí, hacerte de ti mismo tu propio Dios, definir lo que está bien y está mal, pues te voy a dar rienda suelta, te voy a permitir que conquistes y obtengas todo lo que tu alma desea. Y el problema es que eso nos lleva a una búsqueda insaciable de las cosas que hemos puesto en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre es Dios. Dios nos creó para que nosotros nos saciáramos en Él. Eso está establecido desde el Génesis y el momento de la creación. En el momento en el que hay una ruptura y una separación del hombre con Dios, que la vamos a ver más adelante en Romanos 3, en ese momento, por causa de que no quisimos a Dios, por causa de que no reconocimos a Dios, por causa de que no le dimos su lugar de gobernante absoluto del universo, en ese momento Dios dice, ok, te voy a liberar para que busques saciar tus deseos desmedidos en la búsqueda inútil de las cosas que nunca te van a poder saciar por completo. Pero se anticipa Pablo, y me llama mucho la atención, porque es como que Pablo, dentro de su narrativa donde está poniendo el cuadro oscuro, yo te dije que hoy íbamos a ver el telón oscuro. O sea, si tú esperabas salir hoy de acá diciendo gloria a Dios, aleluya, no. Hoy vamos a entender el marco oscuro para que más adelante Pablo nos presente la perla del Evangelio y de la justicia de Dios. Sin embargo, Pablo es tan bueno, Pablo es tan bonito, que nos deja ver por pedacitos y por fragmentos dentro de todo este cuadro oscuro como unos visos, como unos brillos del Evangelio. Y aquí brilla uno en el 25, y es que la alabanza, la correcta alabanza, trae libertad. En medio de su narrativa, Pablo presenta la clave de la salida de este gran problema. La pone en clave, la pone escondida, no todo el mundo la puede ver. De hecho, ya leímos el 25, y al leer el 25 muchos de ustedes hicieron como que esto está terrible, pero ahí está oculto, ahí está escondido. Yo te lo voy a volver a leer. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la solución para este gran problema en el que se encuentra el ser humano? ¿Cuál es esa salida? No será sino hasta el capítulo 3 al que llegaremos en nuestra próxima clase y empezaremos a esclarecer la majestuosidad del Evangelio, que Pablo revele por completo la joya del Evangelio. Ahora, en Romanos 1:25 encontremos una clave importante. Debemos adorar, y dice así, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está oculto, está de una manera muy sutil. En medio de toda la problemática, Pablo dice, se desviaron, cambiaron el objeto de su adoración, cambiaron la verdad de Dios, dejaron de honrar a Dios y empezaron a darle culto a las cosas creadas. En lugar de hacer ¿qué? Lo que les corresponde, lo que los sacaría de este gran problema, lo que no los tendría en la situación en la que se encuentran, lo que hubiera evitado que Dios los lanzara en estos deseos desmedidos, y es que adoraran antes que a todas estas cosas al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la injusticia vertical de la impiedad, que es la destrucción vertical
que es la que acabamos de hablar, que es la primera que presenta Pablo. O sea, lo primero que Pablo ya nos dijo es, la impiedad, ¿qué es? Deshonraron las verdades de Dios, no reconocieron a Dios como creador y como gobernante, no se rindieron a su autoridad. Eso es romper el mandamiento de dar amor a Dios sobre todas las cosas. Ahorita viene la parte compleja de este asunto. Ahorita es que esto se viene poniendo difícil, se viene poniendo interesante también, pero donde nos va a empezar a incomodar un poquito. Te anticipo que te vas a incomodar, si nos estás viendo por YouTube más adelante, te va a incomodar un poco lo que vamos a leer acá, pero creo que de eso se trata. Creo que Pablo lo que quería era incomodarnos con la introducción del libro de Romanos. Estamos todavía en el capítulo 1 y hasta el versículo 24 él nos presentó los efectos de esa impiedad y el impacto que esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero ten presente algo, que todo lo que afecte nuestra relación con Dios afectará a su vez nuestra relación con los demás. Por eso es la impiedad y la injusticia. Por eso es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. El y que dice Jesús en Mateo 22 es un condicional de haber hecho lo primero. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es no te mates en tratar de amar a los demás, porque si no amas a Dios nunca vas a poder amar a los demás. Primero amamos a Dios, somos piadosos, después vamos a poder amar a los demás, somos justos. Para Dios, amarlo a Él es ser piadoso, amar a los demás es ser justos, porque estamos hablando de la impiedad y de la injusticia. Y tengo que introducir un tema del cual nunca he hablado con tanta profundidad, quizás desde un púlpito, y menos para que quede registrado en video, pero lo voy a hacer, porque Pablo lo hace y tengo que ser fiel al texto y al Evangelio, y es la homosexualidad. Vamos a hablar de Pablo y de la homosexualidad, y quiero decirte y anticiparte que los pasajes que vamos a leer, Romanos 1, 26 al 27, dos pasajes, son los pasajes más extensos de toda la Escritura que tratan sobre el tema de la homosexualidad. Nunca vas a encontrar un pasaje que trate de manera tan contundente con este asunto como Romanos 1, 26 al 27, y no me lo podía saltar, y me parece fantástico que podamos entrar en este tema y desglosarlo en detalle. Para eso vamos a leer entonces 26 y 27, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por esto qué? ¿Por qué? Pues porque fueron impíos e injustos. Por cuanto fueron impíos e injustos, por cuanto no reconocieron a Dios, por cuanto no le dieron honra a Dios, y Dios los entregó a los deseos excesivos de su naturaleza, entonces vienen a ser entregados a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No sé si notaste que en la versión del mensaje Peterson amplía y dice hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque culturalmente, y la Reina Valera va mucho más fiel al manuscrito original en griego, decir hombres con hombres estaba implícito que estaba hablando de la raza, que estaba hablando de los seres humanos, pero Peterson lo amplía para que para nosotros sea claro que no es solamente hombres con hombres, sino es hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero necesito aclarar varias cosas. Lo que Pablo está haciendo en estos pasajes es poniendo un ejemplo, es un ejemplo. O sea, Pablo, de todos los pecados que pudo haber escogido, decidió, porque Dios quiso, porque el Espíritu Santo lo inspiró, escoger un pecado que se llama homosexualidad y ponerlo como ejemplo de lo que puede producir el que Dios los entregue a sus deseos excesivos. No podemos interpretar esto como que el máximo pecado, el peor de los pecados en el que terminaron fue la homosexualidad, porque ya te lo voy a demostrar porque yo no estoy hablando cosas que no sean ciertas, pero tenemos que poner esto en contexto, tenemos que entender que lo que Pablo está haciendo es, por ejemplo, está diciendo Pablo, después de que les cuento todo lo que les acabo de contar, por ejemplo, Dios los dejó a sus pasiones y ellos dieron un uso antinatural a su cuerpo, hombre con hombre, mujer con mujer, y lo que Dios está haciendo es poniendo ese ejemplo de la manera en que su ira entrega a los seres humanos a sus deseos desmedidos para que experimenten las consecuencias de su independencia de Él. Hago un paréntesis para decir que el problema de un homosexual y de cualquier persona que vive en una condición de pecado no es su pecado, es estar separado de Dios.
Es la consecuencia de la independencia la que trae el pecado en el ser humano. Por ende, nuestra tarea nunca es cambiar la conducta de las personas, es acercar a las personas al Dios Todopoderoso para que su conducta sea corregida. Entonces, el homosexualismo sí es un pecado, pero no es el peor pecado. Por esto mismo, Pablo va a continuar en los siguientes versos describiendo múltiples formas de injusticia, que es esa destrucción horizontal de la que estamos hablando, que acarrea para nosotros merecidamente la ira de Dios. Entonces, Pablo empieza por la homosexualidad, pero no termina en la homosexualidad y lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero hablar y necesito hablar de dos posturas que se gestan frente a este texto, porque es uno de los textos más polémicos el día de hoy, y hay dos posturas que se gestan a lo largo y ancho de la Iglesia universal. Están las iglesias liberales y están las iglesias conservadoras, dentro de las cuales nosotros nos encontramos en el perfecto medio y equilibrio. Gloria a Dios por Iglesia Viva y por la revelación de su Hijo Jesucristo. No voy a predicar hoy, no. Esas iglesias liberales que en su afán por parecer culturalmente relevantes y aparentar amor y hospitalidad hacia la gente homosexual le restan importancia a la homosexualidad y no la consideran un pecado. La iglesia liberal es la que dice, eso no es pecado, no pasa nada, es diseño, es tu naturaleza, tú naciste de esta manera. Entonces, para ser relevantes culturalmente, sobre todo por lo crítico del tema ante nuestra sociedad, porque nos van a llamar retrógrados, porque nos van a llamar excluyentes, porque nos van a llamar como quieras que nos llamen. Entonces muchas iglesias están optando por decir, sabes que eso no es pecado. Pero la realidad es que yo no puedo decir que no es pecado lo que la Biblia dice que es pecado, porque Pablo está describiendo una lista de pecados y decidió empezar por la homosexualidad. Yo ya aclaré que no es el peor de los pecados. Y están las iglesias conservadoras donde toman estos pasajes demasiado en serio, pero de una manera farisaica, una manera hipócrita. Entonces, de esa manera hipócrita ven la homosexualidad como el peor de los pecados, no aman ni acogen a los homosexuales como si fuesen diferentes a cualquier otro ser humano pecador. No nos podemos situar en ninguno de estos dos extremos. No podemos decir no podemos ser la iglesia que dice, tranquilo, eso no es pecado, tampoco podemos ser la iglesia que dice, este es el peor pecado. Necesitamos ir a balance e ir a equilibrio, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él no está enseñando ninguno de estos dos enfoques en esta carta. Por supuesto que está presentando la homosexualidad como un pecado, pero posteriormente presenta una lista larga de pecados que, aunque para muchos de nosotros son familiares y respetables, porque son cotidianos, tienen el mismo efecto para Dios. Debemos ser como Pablo, quien de sí mismo dijo en 1 Timoteo 1:15, yo soy el peor pecador que conozco. Entonces, Pablo era un hombre equilibrado. Pablo está presentando la homosexualidad como es un pecado sexual, pero aún en el versículo 24 él no está hablando de homosexualidad, que ya lo pasamos, sino el versículo 24 está diciendo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está hablando de adulterio y fornicación, ahí no está hablando de homosexualismo. Entonces tenemos que entender que el pecado sexual, del adulterio y de la adulterio y la fornicación están al mismo nivel del pecado de la homosexualidad para Pablo y de cualquier otro pecado. Y el tema se pone bonito aquí ya llegando a la parte final del pasaje, acuérdate que vamos a estudiar hasta el 32, y es que todos estamos en la lista que viene más adelante. Puede ser que tú no estés dentro de la lista de los homosexuales, puede ser que tú no estés dentro de la lista de los adúlteros, puede ser que no estés dentro de la lista de los fornicarios, pero te aseguro, como que me llamo Felipe, que estás en la lista que viene, que Romanos 1, del 28 al 32 te describe de una u otra manera, en varios, pero por lo menos en uno, y para eso tenemos entonces que leer esa lista. Dice así, es perturbador, y Pablo yo creo que lo hace de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque si solo hubiéramos estudiado hasta el 27, salimos de acá con un sentido de fariseísmo. Uy, esos homosexuales merecen la ira de Dios. Menos mal tú y yo no estamos ahí, vámonos para la casa a dormir tranquilos. Y entonces Pablo como que te va llevando, pero cuando te lleva a encontrar dentro de ti ese juez que todos tenemos hacia los demás, es que te manda el machetazo y dice, tranquilo que aquí viene para ti. Es perturbador. Y dice lo siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Te acuerdas de qué es la injusticia? Destrucción de las relaciones horizontales. Fornicación. Usted empiece a tachar ahí en su Biblia cuál le aplica. Gracias. Y entonces yo voy a empezar a mirar cada vez que diga una palabra quién movió. Fornicación, perversidad. Es tremendo como nosotros decimos, uy, fulano es un fornicario. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Uy, ese man es perverso. Ja, 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 ja. Pero Pablo los pone al mismo nivel. Pablo los pone en la misma lista de cosas que no convienen. En la misma lista de cosas que no convienen y que son injustas, Pablo dice fornicarios, perversos, avaricia, malvados, maldad, llenos de envidia, envidiosos. El envidioso es igual que el fornicario. Contencioso, homicida, engañoso, maligno, murmurador, detractor, aborrecedor de Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventor de males. Hay gente que no crea nada, pero sí inventa males. Qué cosa tan brava. Desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Toda la humanidad cabe en ese cuadro. Es más, yo hice un ejercicio. Traté como de categorizarlos, porque a mí me gusta ayudarte a encontrar tu pecado. Pablo habla de desorden sexual claramente en Romanos 1:29, donde habla de fornicación. Si tienes dudas, la fornicación es el sexo fuera del marco matrimonial. El desorden económico, la avaricia. Primera de Timoteo 6:10 dice Pablo, Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Desorden social, perversidad, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades en Romanos 1:29. Quebranto familiar, desobedientes a los padres, Romanos 1:30. Y el que más tiene en la lista y por el que más sufrimos todos los días, quebranto relacional. Creo que los seres humanos subestimamos el impacto que tiene el quebrantar las relaciones a largo plazo. Pero no hay cosa que duela más que quebrantar relaciones, no hay cosa que pese más que quebrantar relaciones. Nos hace esclavos en el alma y dice murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Yo creo que si uno es honesto, uno puede aceptar y reconocer que dentro de esta larga lista de pecados todos nos podemos ver en un espejo y encontrarnos a nosotros mismos. Y lo que Pablo está diciendo es, todo esto sigue siendo igualmente injusto que el pecado de un homosexual. Los está poniendo como continuación dentro de su narrativa. Y termina diciendo lo siguiente, y este es el versículo con el que cerramos el capítulo 1 y con el que cerramos nuestro estudio el día de hoy, donde Pablo dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, qué importante palabra, tales cosas, podría ser reemplazada en otras versiones por cosas semejantes, cosas similares. Porque, no está la fumar en la lista de Pablo, o no está tal y cual cosa, porque así somos. Pero entonces Pablo dice, tranquilo, todo lo que sea semejante a eso, es decir, que quepa dentro de desorden sexual, desorden familiar, quebranto relacional, desorden financiero, ahí, tal cosa que tú hagas que quebrante eso es una injusticia para Dios. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así termina el capítulo, Pablo. Dice, los que hacen todo eso, no solamente el primero que mencionamos, todos estos son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, promueven de manera deliberada y celebran ese estilo de vida. Y Romanos 2, solamente te voy a dejar con una pseudo introducción para la próxima clase.
va a dar un giro importantísimo, importantísimo. Es maravilloso el capítulo 2 de Romanos al que nos vamos a enfrentar la próxima semana. Y yo creo firmemente que la función específica que Pablo tuvo con los pasajes que acabamos de leer, Romanos 1, 18 al 32, es sacar a la luz cualquier orgullo hipócrita y de justicia propia que haya en nosotros. Es de alguna manera llevar a que la persona religiosa, la persona que cree que tiene unos estándares de moralidad más altos que los demás, termine Romanos capítulo 1 diciendo, uy, sí merecen, como dice Pablo, merecen la ira de Dios. Estas personas merecen la ira de Dios. Pero el religioso típicamente no se va a ver a sí mismo dentro del marco de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. El religioso típicamente va a creerse a sí mismo mejor. Va a ser como aquel fariseo, aquel religioso que miró con desprecio al publicano en la historia que nos cuenta Jesús de las dos personas que vinieron al templo a orar. Y uno de ellos dijo, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Mientras que el otro dijo, ten piedad de mí, pecador. El publicano, que fue el que volvió a su casa justificado, según la parábola que cuenta el Evangelio, volvió a su casa justificado porque reconoció su condición interna y dijo, ten piedad de mí, necesito tu piedad en mí. El religioso agradeció porque no era como el otro. El religioso siempre mira a los demás. El verdadero arrepentimiento requiere que no miremos a otros, sino que nos miremos a nosotros mismos. Y lo que Pablo está haciendo aquí es llevarte a mirar a otros, llevarnos a mirar a otros de una manera majestuosa, para que en el versículo 2 nos coja con un guadañazo que no te lo voy a dar hoy, sino nos lo vamos a dar la próxima sesión en la que tengamos. Y con eso entonces damos fin a nuestro estudio del día de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32.